¿Qué clase de Dios es el Dios de Jonás? ¿Qué valores pretende el Dios del libro de Jonás que aprendan y sostengan quienes leen este libro? Hola, soy Dionisio Bailer y en esta serie de vídeos estoy dando lectura a mi libro que se titula Hablar sobre Dios desde la Biblia. Procedamos ahora a leer esta brevísima historia de Jonás, pronunciado aquí Joná en la traducción que hice para mi libro. Estaremos prestando especial atención a la cuestión de valores. Le sobrevino a Joná, hijo de Amitai, una palabra del Señor que decía: levántate, vete a Nínive, la gran urbe, y anuncia contra ella que han subido sus males hasta mi presencia. Y se levantó Joná para huir a Tarsís de la presencia del Señor, y bajó a Afo, y encontró un barco que se dirigía a Tarsís, y pagó, y se embarcó en él para marcharse con ellos a Tarsís de la presencia del Señor. Pero el Señor echó un viento muy fuerte sobre la mar, y provocó un gran huracán, y el barco se daba por perdido. Entonces los marineros empezaron a clamar cada cual a su Dios, y echaron por la borda la carga que había en el barco para aligerarlo. Pero Joná había bajado a la bodega de la nave para acostarse y se había dormido. Y se acercó el jefe de los marineros y le dijo: ¿pero qué haces tú durmiendo? Levántate y clama a tu Dios, por si acaso los dioses se fijan en nosotros para que no perezcamos. Y decían entre sí: venga, echemos suerte para saber por culpa de cuál de nosotros nos está pasando este desastre. Así que echaron suertes y le tocó a Joná. Entonces le dijeron: confiésanos, ¿por qué nos está pasando este desastre? ¿Cuál es tu oficio y de dónde vienes? ¿De qué país y de qué raza eres? Así que les contestó: soy hebreo y adoro al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Entonces los hombres se asustaron mucho y exclamaron: ¿pero qué es esto que has hecho? Porque se enteraron los hombres que era por huir de la presencia del Señor que se había juntado con ellos. Y le preguntaron: ¿qué es lo que tenemos que hacer para que se calme la mar que se nos echa encima? Porque la mar avanzaba en huracán. Entonces les dijo: cogedme y echadme por la borda, y así se calmará la mar que se os echa encima, que bien sé yo que es por culpa mía que este gran huracán nos azota. Y los hombres remaban para volver a tierra firme, pero no conseguían, porque la mar avanzaba en huracán sobre ellos. Entonces clamaron al Señor, diciendo: por favor, Señor, rogamos que no perezcamos por la vida de este hombre, ni nos lo tengas en cuenta como sangre inocente, porque tú, Señor, lo has provocado como has querido. Así que agarraron a Jonás y lo tiraron por la borda, y el mar se estuvo quieto de su furor. Y los hombres sintieron mucho miedo del Señor y se esmeraron en hacer sacrificios y promesas al Señor. Pero el Señor dispuso un gran pez para que se tragara a Joná. Y estuvo Joná 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Entonces oró Joná al Señor su Dios desde el vientre del pez, diciendo: siempre que llamé en mis apuros al Señor, tú me has respondido. Desde el vientre infernal doy voces, oye ahora mi voz. Me has arrojado a las profundidades, hasta el corazón de los mares, y la corriente me sepulta. Todo tu oleaje y tu marejada me arrolla. Pero yo dije: he sido expulsado de tu vista. ¿Quién pudiera volver a ver tu templo sagrado? Las aguas me entran hasta la respiración, la hondura me tiene cercado, tengo algas enredadas en el pelo. He bajado hasta los cimientos de las montañas, la tierra me encerró para siempre. Sácame con vida de esta tumba, Señor mi Dios, que se me acaba el aire. Del Señor me acuerdo, llegue hasta ti mi oración, hasta tu templo sagrado. Los que se ciñen a lo vacío e ilusorio renuncian a la fidelidad, pero yo lo anunciaré a voces, te haré sacrificios. Las promesas que hago las cumpliré, las haré para el Señor. Entonces
el Señor habló al pez, que vomitó a Jonás en tierra firme. Y le volvió a sobrevenir a Jonás una palabra del Señor que decía: levántate, vete a Nínive, la gran urbe, y anuncia contra ella el anuncio que ya te dije. Y se levantó Jonás y fue a Nínive tal cual le mandaba el Señor. Nínive era una ciudad divinamente inmensa. Se tardaba 3 días en cruzarla. Entró Jonás a la ciudad y empezó a andar por ella diciendo: al cabo de 4 días, Nínive será puesta patas arriba. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el más importante hasta el más insignificante. Y se anunció el asunto al rey de Nínive, el cual se levantó de su trono y se quitó sus adornos y se cubrió de cilicio y se sentó en el polvo. Y proclamó a los niniveos un decreto de parte suya y de todo su gobierno que decía: a toda persona o animal de la vacada o del rebaño, que no prueben bocado, ni pasten, ni beban agua, sino que se cubran de cilicio tanto las personas como los animales, y que clamen a Dios con fuerza, y que enmiende cada persona sus malos caminos y la violencia que está en sus puños. ¿Quién sabe si Dios no enmienda y se apiada y se arrepiente del ardor de su ira y no nos destruye? Y vio Dios lo que hicieron, que enmendaron sus malos caminos, y se apiadó Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero esto a Jonás le pareció terrible, y se enfadó muchísimo, y rogó al Señor diciendo: por favor, Señor, ¿acaso no es esto mismo lo que decía yo cuando estaba en mi propia tierra? Por eso antes quise huir a Tarsís, que sabía que tú eres un Dios compasivo y tierno, lento para enfadarte, grande en misericordia, que te echas atrás de hacer ningún mal. Así que ahora, Señor, te ruego que te lleves mi alma, porque prefiero morir que vivir. Pero el Señor respondió: ¿te parece bonito enfadarte así? Entonces Jonás salió de la ciudad y se sentó al este de la ciudad, y se hizo un refugio ahí y se acomodó a la sombra hasta ver qué sucedía con la ciudad. Y el Señor dispuso una planta que creció más alto que Jonás, para que hubiera sombra sobre su cabeza, para librarlo de su pesadumbre. Entonces Jonás se alegró por la planta, se animó muchísimo, pero entonces Dios dispuso una larva cuando subía al amanecer del día siguiente, que fulminó la planta y la secó. Perdón. Y sucedió que con el fulgor del sol, Dios dispuso un viento solano abrasador, y el sol era fulminante sobre la cabeza de Jonás, que se desanimó por completo y pedía con toda el alma morirse. Entonces dijo: prefiero morir que vivir. Pero Dios respondió a Jonás: ¿te parece bonito enfadarte así por la planta? Y replicó: me parece bien enfadarme, hasta la muerte. Entonces dijo el Señor: tú te preocupas por una planta que no te costó ningún trabajo, ni la hiciste crecer, que en una noche apareció y en otra noche desapareció. ¿Y yo qué? ¿No me voy a preocupar por Nínive, la gran urbe, en la que hay más de 120.000 niños que todavía no son capaces de diferenciar entre la mano derecha y la mano izquierda, amén de toda una multitud de animales? Si el libro de Jonás figura entre los profetas, hay que suponer que es porque se considera que su autor anónimo fue un profeta, es decir, un portavoz legítimo de la opinión de Dios sobre la vida humana en una situación histórica concreta. La narración de Jonás no llama profeta a Jonás mismo, y la falta de verosimilitud histórica del relato conduce a dudar que Jonás jamás haya existido más que como un protagonista ficticio de esta parábola edificante con un mensaje claro, una moraleja que debía recibir y aceptar todo judío piadoso. El carácter de cuento de esta historia
no lo dicta la presunta dificultad de la supervivencia de un ser humano en el estómago de un pez. Cosas más extrañas ha hecho Dios. No, lo dicta el carácter fantástico de su geografía. La Nínive de este cuento es una ciudad de fábula, imaginaria, que no guarda ninguna relación con la capital histórica de los asirios, ni con las ruinas que existen hoy. Y cualquier judío de la época, cuando se escribió Jonás, tenía que saber distinguir perfectamente entre la Nínive real y la del cuento. De la importancia de que el propio personaje de Jonás no viene descrito en el libro como un profeta, sino como un típico judío piadoso, volveremos a hablar más adelante. La historia de Jonás me lleva a pensar sobre la relación entre Dios, la profecía y el futuro. Los profetas bíblicos no son tanto pronosticadores del futuro como portavoces de Dios sobre cuestiones del presente. Bien es cierto que en algún caso, tal vez con cierta frecuencia, la prédica de los profetas tiende a explicar el desenlace futuro al que conducen las realidades presentes. Si el pueblo vive en rebeldía contra Dios y sus mandamientos, el profeta sabe que se avecinan días de castigo y dolor. Si el pueblo vive sumido en dificultades y sufrimiento, el profeta sabe que se avecinan días de consolación. Lo sabe no por proyectar sobre el futuro sus propias ideas de lo que sucederá, como continuación del presente, sino porque conoce el carácter de aquel Dios de quien depende el futuro. Por eso las predicciones proféticas tienen siempre mucho más que ver con Dios, cómo es Dios y cómo ve Dios nuestras vidas hoy, que con la adivinación agorera por mera curiosidad futurista. De hecho, como el Jonás de este cuento, el profeta verdadero puede, sin mentir, errar dramáticamente en su pronosticación del futuro. Porque el arrepentimiento y el clamor a Dios puede cambiar lo que Dios vaya a hacer. El futuro nunca está cerrado, nunca se puede conocer en detalle. Un futuro fijo, cuyos detalles se pueden describir y escribir como se puede hacer con el pasado, atraparía a Dios en un sistema cerrado, donde Dios mismo ya no puede intervenir libremente, donde, por consiguiente, Dios sobra o es innecesario, y donde las oraciones y el clamor a Dios, incluso el arrepentimiento, son radicalmente ineficaces. Un futuro cerrado, ya fijo de antemano, conducirá inevitablemente a la resignación y el fatalismo como filosofía de vida. El futuro que predican los profetas es siempre dinámico, como es dinámico y real el diálogo entre Dios y la humanidad. Si los humanos cambiamos de conducta hoy, si clamamos a Dios, nos arrepentimos, empezamos a tener fe y confianza en Dios, entonces no tienen que cumplirse inevitablemente los males anunciados. Por eso, el anuncio pronosticador de la profecía bíblica es siempre provisional. Tiene mucho más que ver con nuestro presente, qué sucederá si no cambiamos nosotros hoy, las personas que oímos o leemos la profecía, que no con el futuro del que realmente es imposible saber nada antes de que suceda. Porque Dios mismo va interactuando con nosotros sobre la marcha según interactuamos nosotros con Él y con el prójimo. De ahí que una parte importante del mensaje bíblico es que nuestra conducta cuenta, importa, tiene efectos reales en el futuro, que es un futuro que vamos forjando sobre la marcha entre Dios y nosotros. Esta idea es más radical que lo que parece. No es necesario concebir así del tiempo. Muchas culturas humanas han creído que el tiempo es absolutamente cíclico, que el tiempo nunca avanza de verdad, solo parece avanzar.
se supondría que estamos atrapados en un círculo vital. Nada de lo que hagamos tiene consecuencias reales. Desde la eternidad y hasta la eternidad, todo siempre ha sido y siempre será igual. Esa idea y el fatalismo que inculca a las personas hace a los pueblos fáciles de dominar, domeñar y oprimir. El régimen de turno se presenta a sí mismo como inevitable, inamovible. Roma tiene que ser eterna porque en la eternidad de Roma reside su poder y su autoridad irresistible sobre sus súbditos. No merece la pena luchar contra el régimen ni contra sus abusos y atropellos, porque nada que hagamos nosotros puede cambiar nada. Incluso los cambios que nos parezca observar son siempre superficiales, cambios necesarios para que las cosas sigan igual que siempre. Si cae Asiria y ahora manda a Babilonia, si cae Babilonia y ahora manda a Persia, nada ha cambiado en el fondo. Todos los imperios son el mismo imperio, inevitable e irresistible, porque la acción del individuo ya estaba prevista y el futuro no depende del presente, sino que es eternamente el mismo. La fe bíblica rompe con el efecto aplastante de esa lógica. La fe bíblica conoce un Dios que escucha, que de verdad escucha a su pueblo. Un Dios que introduce cambios reales en el futuro y continúa cambiando constantemente el futuro según lo que observa y escucha en la humanidad. Con el Dios de la fe bíblica, las posibilidades del futuro son infinitas, para bien y también para mal. Todo depende de Dios, pero depende también de nosotros en relación con Dios y en relación con el prójimo. De ahí la enormidad de la responsabilidad de responder a Dios como es debido. De ahí la enormidad de la responsabilidad de tratar al prójimo como agrada a Dios. Podemos observar también que el Dios de Jonás es un Dios que está intentando por todos los medios posibles salirse de su encasillamiento como Dios de una sola etnia, una sola raza, una sola nación. Su voluntad es entrar en relación justa, la relación de amor mutuo entre Dios y los hombres y mujeres, con toda la humanidad, incluso con los peores enemigos de Israel. En este caso, los asirios, definidos aquí por su ciudad capital, Nínive. Por eso ese empeño por llegar a todo ser humano se ve frustrado por las reticencias de Jonás, un judío típico. Jonás no es que piense que eso sea imposible, sino que piensa que no es deseable. El arreglo tradicional entre Dios y la etnia judía, yo os seré por Dios y vosotros me seréis por pueblo, ofrece unas ventajas claras al pueblo así escogido. El pueblo judío goza del conocimiento de la ley, esa gracia maravillosa con que Dios instruye cómo vivir vidas buenas y dignas y llenas de luz. El pueblo escogido goza de la especial protección y la misericordia eterna del Señor. Privilegios que dejarían de ser especiales si se derrochasen entre toda la humanidad. Privilegios que llegarían incluso a ser peligrosos si cayesen en manos de sus enemigos nacionales. En el barco, durante la tormenta, sin embargo, la tripulación se muestra más piadosa y más propensa al arrepentimiento y a clamar a Dios que el propio Jonás. Puesto que, naturalmente, la salvación viene de los judíos, ya lo dijo Jesús en Juan 4:22, los marineros no saben, no conocen
quién es el Dios verdadero. Y sin embargo, cuando a desgana y para explicar la situación, Jonás no tiene más remedio que contarles un mínimo posible acerca de Dios, la reacción de ellos es de fe y obediencia. Fe y obediencia que contrastan vivamente con el descreimiento y la desobediencia del propio Jonás. Gracias a la predicación a regañadientes de Jonás, la tripulación naturalmente salva la vida. Todo esto es un preludio para la repetición de la misma lección, esta vez pintada en un lienzo mucho más grande. La ciudad de dimensiones fabulosamente gigantescas que aquí ha de representar la totalidad de la humanidad, anhelante de recibir el mensaje del Dios de Israel y dispuesta a arrepentirse con sinceridad y aflicción en cuanto se les anuncia la verdad. Estamos acostumbrados a pensar que esta idea, la de los gentiles que aceptan y adoran al Dios de Israel con arrepentimiento y sinceridad, es el mensaje del Nuevo Testamento. Pero es importante reconocer que el mismo Dios del Nuevo Testamento es también el del Antiguo. Y que varios siglos antes de Pablo, los judíos habían aceptado como parte de sus sagradas escrituras este libro de Jonás, que versa sobre la necesidad de comunicar su fe a los gentiles. Aquí es importante volver a destacar que en ningún momento se designa a Jonás como un profeta. No se pretende que el caso de Jonás sea excepcional. Es importante, al contrario, que sea sencillamente un típico judío piadoso y practicante. Y el hecho de que tenemos aquí una parábola, un cuento, que no un hecho histórico, significa que el arrepentimiento de Nínive no puede quedar relegado a un hecho puntual, anecdótico, único e irrepetible en un pasado remoto. Al contrario, todos los gentiles en todo el mundo son siempre y permanentemente esa Nínive que espera anhelante que los judíos compartan con ellos su fe y su Dios. El mensaje de Jonás no cayó en saco roto. La realidad histórica es que durante muchos siglos las sinagogas judías de todo el mundo fueron un lugar donde los gentiles que buscaban el conocimiento del Dios vivo podían acercarse y ser instruidos sin prejuicios ni animadversión. Y eso continuó hasta que la enemistad antisemita de las iglesias cristianas obligó a los judíos a replegarse en comunidades cerradas a cal y canto contra los gentiles. El ministerio de Pablo a los gentiles, entonces, fue tal vez la culminación de esta larga tradición, pero en absoluto supuso la revolución que solemos imaginar. El ministerio de Pablo fue controvertido, sí, pero por otro motivo. Pablo y los demás adeptos a la secta del Camino se obstinaban en porfiar que el Mesías ya había venido y que había sido crucificado por los romanos y resucitado y ascendido a la diestra de Dios. Juan 3:16 pone que de tal manera amó Dios al mundo. No que así amó a Israel, ni tampoco a los que habían de creer en Cristo. En la persona de Cristo, Dios amó al mundo a secas, con toda la amplitud que sugiere esa palabra. La idea de un Dios que es Dios de todos, de todas las naciones, de todas las culturas y etnias, tiene que tener consecuencias prácticas para nuestra conducta y actitudes, o si no, es pura fabulación sin ningún poder transformador. Lo que hay en juego es más que las misiones o la evangelización. Estamos hablando de la actitud o predisposición fundamental con que vemos a los que todavía no conocen a Dios.